Buenas tardes, soy el cadete de Tercera Maman y a continuación vamos a entrevistar al capitán de la reserva, veterano de guerra de Malvinas, Edgardo Acosta. Buenas tardes. Bueno, señor, antes que nada le quiero agradecer por el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista que para nosotros es, la verdad, muy importante. Antes que nada, mirando hacia atrás, ¿cómo nace su vocación militar, señor? La realidad es que yo me considero un médico frustrado. Mi padre era médico y tenía un hermano que era suboficial de la Fuerza Aérea, mecánico, y volaba los viejos calquines. Cada vez que mi tío nos venía a visitar o lo veía, me sentaba en las rodillas y le pedía que me contara las historias de cómo volaba y cómo hacía. A veces me llevaba a Palomar a subirme a uno de los aviones y yo me empecé a entusiasmar y cambié mi vocación de médico a la de piloto. Decidí ser piloto y en consecuencia ingresé en la Fuerza Aérea porque estaba inspirado también por mi tío que, como digo, era suboficial, y así comenzó mi vocación. Atrás de eso me la pasaba yendo a Ezeiza o Aeroparque a sacar fotos de aviones, a llevar a mi familia a mirar aviones y demás. O sea, se me puso muy adentro la vocación de piloto. ¿En qué año ingresó a la Escuela de Aviación Militar? ¿En qué año egresó? ¿Y qué especialidad desarrolló dentro de la Fuerza Aérea Argentina? Ingresé en la escuela en el año 1962. Egresé como alférez en el 65 y como piloto en el 66. Hice el CAM de 1966. Tengo la satisfacción de tener el brevet de oro y el primer promedio general en el CAM de ese año. En sus años como cadete, ¿se trataba o hablaba de la causa Malvinas? No, no realmente. No, todavía no estaba tan asentado por lo menos durante mis años como cadete. El hecho Malvinas, por supuesto, las considerábamos nuestras, pero no escuché, no recuerdo al menos haber escuchado que íbamos a hacer un reclamo del tipo del que se hizo y que nos llevó a la guerra. Siendo cadete también, ¿se imaginó formar parte de un conflicto armado? No me lo imaginé nunca, si bien había hipótesis de guerra, por supuesto. Ese es el quehacer de las Fuerzas Armadas, para eso están, pero y las Fuerzas Armadas en general en cualquier país existen para eso. O sea, eventualmente se puede llegar a entrar en un conflicto, pero no me imaginé nunca que me iba a tocar, digamos. ¿Y en dónde estaba destinado y cómo estaba formada su familia al momento del conflicto? Al momento del conflicto yo ya había dejado la Fuerza Aérea, vivía en Buenos Aires y en ese momento tenía 4 hijos y fui llamado y por supuesto acepté a participar en el conflicto, y lo hice. Yo estaba volando aviación ejecutiva y lo hice con el avión, un Learjet de la empresa en la cual volaba. O sea, los 3 pilotos que lo tripulábamos fuimos llamados a participar de la guerra con nuestro avión. Una vez iniciadas las hostilidades, ¿qué función cumplió exactamente? Yo era comandante de mi Learjet. Estábamos destinados en San Julián. Éramos 2 Learjets. Uno era un Learjet militar, fotográfico, mejor dicho, no era fotográfico, sino de verificación radioeléctrica. O sea, la matrícula era BR, Víctor Romeo 17, y volábamos a la par como una sección de 2 aviones en todas las misiones que tuvimos, que en mi caso fueron 14. Y cumplíamos lo que se llamaba órdenes reglamentarias que nos entregaban para las diferentes misiones. Usted comentó justamente que durante el momento del conflicto usted estaba de baja. Sí. ¿Nos podría comentar un poco de eso? Sí, una vez que me recibí, me destinaron en Morón, la 7ª Brigada Aérea, donde estaban los Gloster Meteor.
volé ese avión por varios años, hasta el año 70, hasta los finales del año 70, y en ese momento solicité la baja de la Fuerza Aérea y pasé a la vida civil. ¿Cómo vivió el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina el 1 de mayo? Con una tremenda emoción que todavía me dura y a lo mejor se nota en este momento. Con mi avión estábamos llegando a San Julián el mismo 1 de mayo en que las acciones comenzaron. Y nos comenzamos a enterar de las diferentes acciones, las bajas o las intercepciones que hubo ese día. Y bueno, fue una gran emoción y al mismo tiempo una enorme satisfacción de participar de esas acciones. ¿Y cómo fue su llamado? Ya que usted se encontraba, como bien dijo, no estaba, digamos, dentro de la fuerza, ¿cómo fue ese llamado? ¿Qué sucedió? Y, digamos, ¿cómo volvió a reincorporarse? Llegó una notificación, un llamado a mi domicilio, en el cual me decían que la empresa, que era Loma Negra, una cementera, había autorizado que su avión Learjet fuera utilizado en el conflicto y en consecuencia los 3 tripulantes, de los cuales yo era el jefe, fuimos convocados y por supuesto me podría haber negado, pero había hecho un juramento de defender a la patria y bueno, llegó mi hora y cumplí con eso. ¿Cuál fue la situación más difícil que tuvo que afrontar en el conflicto? Eso fue un día 9 de mayo de 1982, en la cual estábamos volando una misión muy difícil, sobrevolando las islas, que no era lo que normalmente hacíamos. Nos pusieron a sobrevolar las islas a una gran altura. El Learjet puede volar hasta 45.000 pies, estábamos a 41.000. Y estábamos simulando lo que se llama un paraguas aéreo, que es una sección o una escuadrilla de aviones que desde arriba está en espera, digamos, defendiendo a los aviones que están atacando realmente abajo. Si hiciera falta su participación, esos aviones descienden y apoyan a sus compañeros o terminan el ataque. Entonces entramos en un circuito de espera sobre la flota cuando estaba desembarcando. Y uno de los barcos disparó 2 misiles Sidewinders y yo los vi por encima de mi avión, del jefe de escuadrilla. Y bueno, con ese avión no se puede hacer gran cosa. Vinieron de muy lejos, se tomaron más altura que la nuestra y luego vinieron de arriba hacia abajo. Uno de esos misiles, los 2 dejaban estela, por eso los vimos. Uno de esos misiles dejaba una estela muy errática porque estaba ya en el límite de su alcance respecto de altura y se perdió. Pero el otro vino directo a nosotros y si estábamos formados a 50 o 100 metros un avión del otro lateralmente, pasó por mi lado. Cuando mi jefe de escuadrilla estaba a mi derecha, pasó por mi izquierda y gracias a Dios vino de frente, o sea, no teníamos posibilidad de hacer ninguna maniobra con un avión civil para evitarlo y Dios dijo que ese no era nuestro día y el misil pasó de largo y poco después llegó al límite de su alcance y como está diseñado explotó. Y mi jefe de escuadrilla escuchó la explosión y se pensó que habíamos sido nosotros, que habíamos sido impactados, pero había sido el misil que explotó. Y después de eso hicimos un escape rapidísimo y volvimos al continente. Ese fue el día que nací de nuevo. Nacimos los 4 que estábamos volando y los 4, los 2 pilotos del avión del Víctor Romeo ya fallecieron, pero mi compañero en mi avión y yo seguimos festejando lo que llamamos nuestro segundo cumpleaños todos los 9 de mayo. Si bien el militar psicológicamente se prepara para un conflicto, ¿cómo vivió usted las primeras bajas de camaradas más cercanas a su persona? Me dolieron muchísimo. Una vez más, estas cosas me emocionan, así que pido perdón si se nota que estoy emocionado.
me dolió muchísimo y tenía compañeros cercanos, uno de ellos que fue derribado, no falleció, y es mi gran orgullo ser compañero de él. Y los demás nos íbamos enterando, pero es muy doloroso perder compañeros, o de cualquier ser humano perder una vida es un espanto, sobre todo en un conflicto militar, pero es algo esperado. Hay países o fuerzas armadas que están más acostumbradas a los conflictos y es algo un poquito más normal, digamos, o lógico que se pierdan vidas. No era algo a lo cual nosotros estábamos acostumbrados porque era el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, así que fue sumamente doloroso, muy doloroso. Buenas tardes, soy el cadete de tercero en Limeres, participante del staff de la revista Rumbos, y voy a dar continuación a la entrevista. Usted, señor, había mencionado anteriormente que había participado en 14 misiones con el Escuadrón Fénix, hablando principalmente de lo que fueron las operaciones aéreas. ¿Cuál fue su función principal y qué rol tuvo en las mismas misiones? Y bueno, como dije antes, recibíamos una orden fragmentaria y que explicaba precisamente lo que debíamos hacer. Las misiones que yo volé, fundamentalmente, excepto la del 9 de mayo, eran de distracción o diversión, para decirlo con el término técnico, que consistía en volar hasta un punto que el comando de la Fuerza Aérea Sur determinaba a gran altura. Con el Learjet tiene la performance y en un radar puede aparecer como un avión de caza, y llegado a ese punto donde a propósito, ex profeso, éramos detectados por la flota, iniciamos lo que se llama un descenso de emergencia, un descenso muy rápido, para que el operador de radar de la flota viera que se acercaba una sección de aviones o una cantidad de aviones y de golpe desaparecía de pantalla. Entonces nosotros teníamos que descender hasta una altitud mínima de 500 pies, que son 150 metros sobre el agua, y una vez llegada a esa altura, retornar a la base, y el operador de radar no sabe si el avión que desapareció, la escuadrilla, continuó para un ataque o si era un simulacro como realmente lo era, y con la intención de que se despacharan defensas y mantener a la flota activa. Y se me ocurre a mí que en ese momento intercalar un ataque verdadero cuando ellos están ocupados reabasteciendo y volviendo a aterrizar a los portaaviones. Muchas gracias, señor. Apoyándome en lo que usted dice también, entiendo que hay un nivel de dificultad importante en este tipo de operaciones. ¿Tuvo usted algún periodo de adaptación previo a desarrollar las mismas, entendiendo que antes estaba trabajando y obrando en el ámbito civil, señor? No, ninguna adaptación previa, no tuvimos tiempo para entrenarnos ni nada porque eso fue todo muy repentino. Así que se nos explicó lo que era necesario que hiciéramos, pero no tuvimos oportunidad de entrenarnos o practicar previamente. ¿Cómo llega usted personalmente hacia el final del conflicto y qué relación tiene con el personal subalterno durante el mismo, señor? Llegué hasta el final del conflicto. Bueno, dio la casualidad de que se me dio la posibilidad de regresar a mi domicilio y estar con mi familia por unos pocos días, y en ese momento me reemplazó uno de los 3 que volábamos el avión, y en esos días que yo estaba en Buenos Aires el conflicto se terminó. Así que yo no estaba presente en el momento mismo que fueron las últimas misiones. Y con el personal subalterno no teníamos mucho trato porque realmente lo único que hacíamos era recibir la orden fragmentaria, abastecer el avión y salir a cumplirla. ¿Cómo estaba conformada la tripulación que lo acompañó durante el conflicto y la tripulación del Víctor Romeo 17? El Víctor Romeo 17 estaba comandado por el vicecomodoro Ricardo González y lo acompañaba, no recuerdo exactamente el grado, creo que a primer teniente Seaglio. Ambos fallecieron después del conflicto, nada que ver con la guerra. Y mi avión tenía a mí como comandante y tenía 2 segundos comandantes, Julián Redonda y Teodoro Delorme.
o sea, éramos los 3 pilotos, pero solamente 2 estábamos en actividad. Cuando, como comenté antes, cuando yo me fui a Buenos Aires por unos días, el señor Delorme me reemplazó, pero si no estábamos los 3 con el avión, sino solamente 2. Profundizando en eso que usted menciona, el reencuentro con su familia, ¿cómo lo ve usted? Y fue duro porque la familia no sabía exactamente qué era lo que estábamos haciendo, pero bueno, gracias a Dios, mi mujer y mis hijos me apoyaron muchísimo y pudimos salir adelante. Si bien lo que tengo que reconocer es que después del conflicto, como todos, quedé afectado, así que hubo un tiempo durante el cual estaba un poco inestable, y por sobre todas las cosas, como la percepción que el público en general tuvo respecto del conflicto, cómo iban las cosas y demás, hizo que hubiera gente que tenía opiniones erradas y contrarias y me afectaban. Entonces me tenía que controlar para no tener una mala reacción cuando escuchaba comentarios que eran inadecuados o que no eran acertados. ¿Cómo usted plantea después de esto que cuenta? Entiendo que hay un proceso de desmalvinización importante por parte de usted en su vida profesional y también en su vida personal, señor. En mi vida profesional continuó normalmente. Respecto de la parte técnica, con el avión, yo tenía muchísima experiencia ya para entonces con el Learjet, y volando y exigidos por las operaciones que hacíamos, excedimos varias de las limitaciones que el avión tenía, así que lo tuvimos que llevar nuevamente a la fábrica en Estados Unidos para hacer una revisión completa y asegurarnos de que todo funcionaba bien, y así fue. Y perdón, la segunda parte de la pregunta. Y también su vida profesional y su vida personal, señor. En la vida personal, bueno, el trabajo continuó en la vida civil como era antes, y personalmente, fuera de que estaba todavía afectado por lo que habíamos hecho por casi 60 días, tratando de superarme de las situaciones que se daban junto con mis compañeros de tripulación, salimos adelante y nos llevó un tiempo readaptarnos, pero lo logramos. ¿Usted cree que este reencuentro en este conflicto con la Fuerza Aérea Argentina hizo que se forjen nuevamente estos lazos? ¿O usted cree que de alguna u otra manera lo alejó? ¿Qué piensa de esta relación nueva con la Fuerza Aérea Argentina? La Fuerza Aérea Argentina fue una parte muy importante de mi vida, me formó en muchos aspectos, de los cuales estoy orgulloso, y no perdí jamás la relación con mis compañeros o con la Fuerza Aérea toda. Una vez más, estoy orgulloso de haber pertenecido, así que no me afectó en ese sentido, y la relación con mis compañeros de promoción y superiores y subalternos que conocí se mantuvo, y todos nos tenemos en una gran alta estima y respeto mutuo por las cosas que a cada uno le tocó hacer. ¿Qué enseñanza le dejó esta experiencia y qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes de hoy en día? Y en base a cómo veo que va evolucionando la vida en el país, y lo que me nace es decirles a todos ustedes que defender a la patria es una misión importantísima, que no podemos dejar de lado, que lo mejor es tratar de superarse, de respetar tanto al subalterno como al superior, y tratar de hacer lo mejor posible en lo que a cada uno de nosotros nos toca. Muchísimas gracias, señor. Desde el cuerpo de cadetes y de la revista Rumbos le queremos agradecer profundamente. Es muy enriquecedor y enaltecedor para nosotros que usted comparte esta experiencia, y en relación a eso queremos darle un cierre a esta entrevista y nuevamente recalcar este agradecimiento, no solo por la entrevista, sino por el aporte que hizo a nuestra patria querida, señor. Bueno, muchas gracias. Yo me siento también muy agradecido por tener el privilegio de poderlo hacer,
y espero, les deseo a ustedes lo mejor en sus carreras en el futuro. Muchísimas gracias.